Buen día, camaradas. En esta ocasión voy a comentar brevemente la obra Troquismo o Leninismo. Aquí tenemos el título. Fue un discurso en el pleno del Grupo Comunista del Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos del 19 de noviembre de 1924 del camarada Stalin. Bueno, ¿qué es lo más importante, ¿no? que, que tiene este texto? Hay camaradas que dicen que rescatan el valor de Stalin, que defienden su figura y efectivamente lo hacen, ¿no? Se reivindican stalinistas y defienden a Stalin contra el troquismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa defensa incondicional, que por supuesto es manifiesta y es muy positivo, los critico positivamente por ese accionar, ¿no? Sin embargo, es algo que queda solamente en la forma, ¿sí? Ya que en esencia, estos camaradas que defienden a Stalin, repito, en realidad actúan contra él, en esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen la obra y los consejos extremadamente importantes que Stalin ha hecho. Una de las tareas fundamentales de Stalin, que está en este texto, ahora estoy buscando justamente eh, la parte que corresponde, para no extenderme demasiado, ¿no? Los invito a todos realmente a que lean completo el libro este. Es un texto fundamental para nosotros, ¿no? En él, lo que yo quería comentar es que Stalin hizo un resumen de, de la, de la estrategia leninista. ¿Mm? Es muy importante, ya que Lenin escribió muchísimo y es muy difícil. Para que tengan una idea, las obras completas de Lenin que yo las tengo son 45 tomos, más 5 tomos de, bueno, el índice de temas, cartas. 2 tomos son las cartas a sus familiares, a sus amigos, a los otros miembros del partido. Bueno, lamentablemente, toda esa labor tan fecunda del camarada Lenin, eh, como todas las cuestiones en general, ¿no? Son buenas y malas. Es decir, es bueno porque uno puede acceder de primera mano a la narración de los acontecimientos en Rusia, a acceder a todos los consejos y toda la obra teórica y práctica del camarada Lenin, ¿no? El problema es que, lo malo es que es muy difícil para cualquier obrero, incluso para intelectuales, procesar eh, toda la obra, ¿no? Y es muy difícil capturar la esencia de la estrategia leninista. Es muy difícil lograrlo, pero tenemos la enorme ventaja que el camarada Stalin se ha tomado ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nos facilita muchísimo la tarea. Ahora estoy buscando efectivamente esa parte para que, bueno, para que podamos aprender un poco qué decía Stalin, ¿no? Veamos. Acá está. Bueno, algunas particularidades de la táctica de los bolcheviques en el periodo de la preparación de octubre. Bueno, vamos más específicamente. Para comprender la táctica de los bolcheviques en el periodo de la preparación de octubre hay que conocer por lo menos algunas particularidades sumamente importantes de esta táctica.
ello es tanto más necesario por cuanto en los numerosos folletos acerca de la táctica de los bolcheviques se pasa por alto precisamente esas particularidades. ¿Qué particularidades son esas? Primera particularidad. Oyendo a Trotsky podría creerse que en la historia de la preparación de octubre existen tan solo dos periodos: el periodo de reconocimiento y el periodo de la insurrección. ¿Y qué lo que es más de esto de mal procede? ¿Qué fue la manifestación de abril del 17? La manifestación de abril, que tomó más a la izquierda de lo necesario, fue una operación de reconocimiento para pulsar el estado de ánimo de las masas y sus relaciones con la mayoría de los soviets. ¿Y qué fue la manifestación de julio del 17, según Trotsky? También, esta vez las cosas se redujo en el fondo a un nuevo reconocimiento más profundo, en una etapa nueva y más elevada del movimiento. Ni qué decir tiene que la manifestación de junio, organizada a estancia de nuestro partido, bueno, acá vamos a resumir un poquito, ¿no? Acá está el índice. En realidad todas aquellas manifestaciones fueron ante todo resultado de la acometividad espontánea de las masas, resultado de su indignación contra la guerra, indignación que pugnaba por manifestarse en la realidad. En realidad el papel del partido consistía entonces en dar a las acciones espontáneas de las masas una forma y una dirección que respondiese a las consignas revolucionarias bolcheviques. En realidad los bolcheviques no tenían ni podían tener en marzo del 17 un ejército político preparado. Lo fueron formando y lo formaron por fin hacia octubre del 17. Solo en el transcurso de la lucha y de los choques de clase de abril a octubre del 17, lo formaron pasando por la manifestación de abril y por las manifestaciones de junio y julio, y por las elecciones a las dumas de distrito y urbanas, y por la lucha contra Kornilovada, y por la conquista de los soviets. Un ejército político no es lo mismo que un ejército militar. Mientras que el mando militar comienza la guerra disponiendo ya de un ejército formado, el partido debe crear su ejército en el curso de la lucha misma, en el curso de los choques entre las clases, a medida que las masas mismas se van convenciendo, por propia experiencia, de que las consignas del partido son acertadas y de que su política es justa. Bueno, esto es fabuloso, ¿no? Stalin era un dialéctico materialista y acá aplica la gran diferencia entre el ejército militar, digamos el ejército clásico, y el ejército político de los obreros, ¿no? Dirigido por el partido. Ese ejército se va creando en los choques de las clases, entre los choques de la clase, entre los choques de la burguesía con el proletariado, y se va creando con esos choques. Bueno, esta no es la parte que yo quería justamente. Acá está. Bueno, acá llegamos al punto clave. Le invito a los camaradas que reivindican la obra de Stalin como el mejor seguidor de Lenin, que vayan a esta página puntualmente, página 114 de el tomo donde está para que aprendan, para que sean verdaderamente seguidores de Stalin y de Lenin, ¿no? ¿En qué consiste la regla estratégica fundamental del leninismo? ¿Escucharon, no? Regla estratégica fundamental del leninismo. Consiste en reconocer que 1. El más peligroso apoyo social de los enemigos de la revolución en el periodo en que se avecina un desenlace revolucionario lo constituyen los partidos conciliadores. 2. Es imposible derrocar al enemigo, al zarismo o a la burguesía sin haber aislado a estos partidos. ¿Sí? En el periodo preparatorio de la revolución, los principales tiros deben por ello dirigirse a aislar a estos partidos, a desgajar de ellos a las amplias masas trabajadoras. En el periodo de lucha contra el zarismo, en el periodo preparatorio de la revolución democrática burguesa, bueno, acá está hablando justamente de una etapa anterior, ¿no? El apoyo más social del zarismo es el Partido Liberal Monárquico, el Partido de los Demócratas Constitucionalistas. ¿Por qué? Por ser un partido conciliador.
el partido de la conciliación entre el zarismo y la mayoría del pueblo, es decir, el campesinado en su conjunto. Es natural que el partido dirigiese entonces sus principales golpes contra los demócratas constitucionalistas, pues sin aislarlos no podía contarse con la ruptura de los campesinos con el zarismo, y sin asegurar esta ruptura no podía contarse con la victoria de la revolución. Muchos no comprendían entonces esta particularidad de la estrategia bolchevique y acusaban a los bolcheviques de inquina excesiva a los demócratas constitucionalistas, afirmando que la lucha contra los demócratas constitucionalistas hacía que los bolcheviques perdieran de vista la lucha contra el enemigo principal, el zarismo. Pero estas acusaciones infundadas revelaban una incomprensión evidente de la estrategia bolchevique, que exigía el aislamiento del partido conciliador para facilitar y acercar la victoria sobre el enemigo principal. ¿Sí? Fíjense que acá hablan de enemigo principal. Hay un enemigo principal y un enemigo secundario. Para los que no saben muy bien la naturaleza de este partido demócrata constitucionalista, es para, trayéndolo, ¿no?, a la época actual, son los partidos que concilian con el imperialismo, los partidos incondicionalmente imperialistas. En Argentina, la derecha, ¿no?, de la burguesía, la fracción conservadora, liderada por Cambiemos. En España, la derecha española, los partidos conservadores, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, ¿sí? Bueno, se pueden dar mil ejemplos de los distintos partidos. En Uruguay, los blancos y los colorados, ¿no? Bueno, ese era el enemigo principal, es decir, contra ese grupo de partidos o partidos iba dirigida toda la furia, todos los golpes de los bolcheviques, ¿sí? Bueno, no creo que sea necesario demostrar que sin esta estrategia, la hegemonía del proletariado en la revolución democrática burguesa hubiera sido imposible. En el periodo de preparación de octubre, el centro de gravedad de las fuerzas en lucha se desplazó a un nuevo plano. Ya no había zar, el Partido Demócrata Constitucionalista se había transformado de fuerza conciliadora en fuerza gobernante, en la fuerza dominante del imperialismo. Fijémonos que nosotros atacamos a esos grupos de partidos, ¿sí? No solo cuando están en el gobierno, sino cuando no están en el gobierno. Es decir, no hay una diferenciación tajante. Bueno, no gobiernan, entonces no los atacamos. No, siempre son el enemigo principal. Más aún cuando están en el gobierno, por supuesto. La lucha ya no se libraba entre el zarismo y el pueblo, sino entre la burguesía y el proletariado. En este periodo, el apoyo social más peligroso del imperialismo lo constituían los partidos demócratas pequeños burgueses, los partidos socialistas y mencheviques. ¿Por qué? Porque estos partidos eran entonces partidos conciliadores, partidos de la conciliación entre el imperialismo y las masas trabajadoras. Es natural que los principales golpes de los bolcheviques fueran dirigidos entonces contra estos partidos, pues sin el aislamiento de estos partidos no se podía contar con la ruptura de las masas trabajadoras y el imperialismo. Sin conseguir esa ruptura no se podía contar con la victoria de la Revolución Soviética. Muchos no comprendían entonces esta particularidad de la táctica bolchevique, acusando a los bolcheviques de excesivo odio a los eseristas y a los mencheviques y del olvido del objetivo fundamental. Pero todo el periodo de la preparación de octubre evidencia elocuentemente que solo gracias a esta táctica pudieron los bolcheviques asegurar la victoria en la Revolución de Octubre. El rasgo característico de este periodo consiste en una revolucionarización más profunda de las masas trabajadoras del campo, en su decepción respecto a los eseristas y los mencheviques, en su elogiamiento de estos partidos, en su viraje para agruparse directo al proletariado, única fuerza consecuentemente revolucionaria capaz de llevar el país a la paz. La historia de este periodo es la historia de lucha entre los eseristas y los mencheviques de una parte y los bolcheviques de otra, por atraerse a las masas trabajadoras del campo, por conquistar a estas masas. Decidieron la suerte de esta lucha, el periodo de la conciliación, el periodo de la kerenskiada, la negativa de los eseristas y los mencheviques a confiscar las tierras de los terratenientes, la lucha de los eseristas y los mencheviques por la continuación de la guerra, la ofensiva de junio de frente, la pena de muerte para los soldados, la sublevación de Kornilov.
Y estos factores decidieron la suerte de esta lucha exclusivamente en favor de la estrategia bolchevique, pues sin aislar a los eseristas y a los mencheviques era imposible derrocar al gobierno de los imperialistas. Y sin derrocar a este gobierno era imposible salir de la guerra. La política de aislamiento de los eseristas y los mencheviques resultó ser la única política acertada. Así pues, aislando de los partidos menchevique y eserista como línea principal de la dirección de la preparación de octubre, tal es la segunda particularidad de la táctica de los bolcheviques. No creo que sea esta particularidad de la táctica de los bolcheviques, la alianza entre la clase obrera y la masa trabajadora del campo hubiera quedado suspendida en el vacío. Es significativo que en sus enseñanzas de octubre Trotsky no diga nada o casi nada de esta particularidad de la táctica bolchevique. Bueno, acá está muy claro cómo Stalin nos enseña, ¿no? Hace un resumen, trata de capturar la esencia de la estrategia leninista, de la política leninista. Vemos como hay dos etapas de lucha, ¿no? La primera etapa es cuando el partido debe dirigir sus golpes contra, digamos, la fracción conservadora, contra la fracción que concilia directa e incondicionalmente con el imperialismo yanqui, ¿sí? Es imposible, dice, una victoria sin atacar fundamentalmente a ellos, ¿sí? Luego vemos la otra, eso sería en la etapa, él habla en la etapa anterior, ¿no?, a la revolución, es decir, en la etapa no revolucionaria. Es una etapa en la cual, si recordamos la historia, estamos hablando de la etapa anterior a la revolución, la etapa de 1917, ¿no? La etapa no revolucionaria. Bueno, luego de derrotar a esos partidos, ¿no?, cuando el partido ya se transforma, se va constituyendo el ejército proletario en las sucesivas choques de clase. En ese caso, cuando ya estamos en una etapa revolucionaria, es decir, el partido, fíjense que Stalin decía, el partido es reconocido como dirección del movimiento, las masas aceptan su política y se van integrando progresivamente al ejército proletario, es decir, nos vamos acercando a la revolución, es decir, ya estamos hablando de la etapa revolucionaria. Bueno, ese es el momento, entonces, en el cual ya estamos hablando de etapa revolucionaria, ¿no? Porque se dan las condiciones, al menos se dan las condiciones subjetivas, es decir, ya está constituido el partido, ya está creándose el ejército proletario de masas, solamente falta la crisis, ¿no? Falta las condiciones objetivas, ¿sí? La crisis, una crisis económica aguda, donde los de arriba no puedan seguir viviendo y los de abajo no puedan seguir viviendo, donde los de arriba estén en crisis y los de abajo no puedan seguir viviendo en las mismas condiciones materiales tan desesperantes. Y bueno, entonces ahí se combina tanto las condiciones subjetivas como las condiciones objetivas, y entonces estamos hablando de una etapa revolucionaria. En esa etapa, ¿sí?, es cuando, que sería una segunda etapa, digamos, cuando los golpes del partido viran, cambian, ¿sí? Pasamos de estar aliados a esos partidos reformistas que luchaban también contra, mucho más indirectamente, pero también se enfrentaban a los partidos conservadores, y ellos pasan a ser el principal centro de ataques de los bolcheviques. Es decir, no hay forma de triunfar, Stalin explica que no hay forma de que la revolución triunfe si no aislamos en una primera etapa a las masas de los partidos conservadores, y en una segunda etapa se acerca de la revolución si no aislamos a las masas de los partidos
reformistas, ¿sí? Él habla de los mencheviques y los eseristas. Para los que no lo conozcan, los mencheviques son los partidos reformistas de la ciudad y los eseristas eran los partidos reformistas del campo, ¿no? Haciendo un paralelismo histórico. Los partidos reformistas son los partidos que quieren un capitalismo bueno, ¿no? Con rostro humano, digamos, o serio, como decía Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. En España Podemos, Izquierda Unida, en Argentina el kirchnerismo, en Uruguay el Frente Amplio, ¿no? Bueno, esos partidos luchan indirectamente contra los partidos conservadores. Es decir, por una parte luchan y por otro lado los apoyan, porque si bien luchan contra ellos para obtener el gobierno, el poder, a su vez los apoyan porque coinciden en el sentido de que los dos consideran, tanto los partidos conservadores como los partidos liberales de la burguesía, consideran que el capitalismo es el mejor sistema. Entonces, simplemente se van intercambiando en el poder, ¿no? Entonces, pero bueno, quería que sepan, que los estalinistas, los que reivindican a Stalin, sepan cuál era la esencia de la táctica, de la estrategia leninista, bueno, explicada brillantemente por el camarada Stalin. Venceremos.